entrando mucho en el tema. Vienen de construir un imperio en Colombia. Yo quiero hacer esto. Pablo empezó en el garaje de la casa y hacíamos todo juntos. Como ya no era suficiente haber construido un imperio en su país, decidieron traerlo a Estados Unidos. Si estuviesen en Bogotá, tal, nos vamos para Bogotá. No vendíamos solamente equipos, vendíamos soluciones. ¿Quieres venir a trabajar conmigo? Su negocio, lo llevan con una pasión. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora con Tiempo. Hoy tengo una pareja a quien le tengo una admiración tremenda, no solo por el negocio que han construido juntos, sino precisamente eso, la forma en que lo han hecho, compenetrándose uno con el otro, complementándose en cada quien desde su ángulo, con sus fortalezas. Ellos vienen de construir, a ellos no les gusta que diga esto, pero vienen de construir un imperio en Colombia. Y vinieron a replicarlo acá a los Estados Unidos y están haciendo maravillas. Gente que le conozco el trabajo desde hace varios años y estoy más que maravillado y complacido de tener el honor de tenerlos hoy conmigo. Pablo y Carol, bienvenidos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un placer tenerlos aquí. Gracias a ti, José Tomás. Gracias a ti, José Tomás. Es un gusto para nosotros también. No, gracias por esta oportunidad. Bueno, lo ya dicho, ¿no? Ustedes vienen de construir una empresa que, o sea, con un éxito tremendo en Colombia y me gustaría empezar por ahí. Como una pareja que también sé que ustedes se conocieron relativamente, o sea, desde bastante jóvenes, y decidieron embarcarse en esto y todo lo que han construido. Cuéntenme esa historia, cuéntenme cómo ha sido todo este viaje. Bueno, pues bien. sí, efectivamente empezamos muy jóvenes y yo creo que fue algo bueno, que la vida nos encontró muy jovencitos y una vez Pablo me dice por teléfono, ¿quieres venir a trabajar conmigo? No había mucho dinero, pero había trabajo. Así empezó todo. Hace ya un poco más de 20 años. Sí. Qué bien. ¿Qué? ¿Cuál es tu versión de todo este cuento, Pablo? ¿Cómo convences tú a esta señora que se venga a trabajar sin dinero? No, yo creo que lo que convence es la pasión, definitivamente. Y además que estábamos enamorados, entonces, o bueno, estábamos enamorados, pero siempre hay una excusa adicional que hay que utilizar y en este caso la excusa fue vente para acá, que hay una empresa para que no pierdas el tiempo, no pienses que vas a perder el tiempo, no, vamos a hacer un proyecto de vida y de esa manera construimos pues nuestra compañía y nuestra relación alrededor de nuestra empresa. Qué bien. Y esos comienzos de empresa, ¿cuál fue más o menos en qué consiste el trabajo que hace Intec, para que tengan una idea en la línea en la industria en la que están trabajando, aunque Intec es más una familia de empresas, ¿no? Diferentes divisiones en diferentes ángulos, pero más o menos en líneas generales, ¿en qué consiste el trabajo de ustedes? Bueno, pues voy a aprovechar para contarte acerca de en qué consiste, pero no solamente en qué consiste, sino por qué escogimos esas líneas y por qué Intec se ha desempeñado o se ha especializado en esas líneas. Realmente fue algo fortuito y fortuito mezclado con el gusto. Definitivamente desde muy joven, desde muy niño, siempre quise tener una empresa, siempre quise hacer negocios, siempre quise ser empresario y tenía muchas pasiones. Siempre me han gustado muchas cosas. Me ha gustado el audio y el video, me ha gustado la música, me ha gustado la iluminación, la arquitectura, me ha gustado, bueno, cuando empecé la universidad y conocí la internet, me enamoré de la internet y cuando conocí la internet me enamoré del marketing. Entonces, y cuando empecé pues a trabajar, definitivamente pensé, yo quiero hacer esto y quiero aprender de cómo esta empresa que me está contratando a mí maneja a sus empleados. Entonces me interesé por el mundo empresarial, digámoslo así.
Entonces, las divisiones con las que yo como ingeniero electrónico sentía que podía aportar y que podía generar algún valor agregado, fueron las que yo sentía que podía manejar. Entonces, tomé cómputo, sencillo, armar, ensamblar computadores, internet. En ese entonces, estamos hablando de los 2000, páginas web, posicionamiento en Google. Bueno, en ese entonces Google estaba todavía Altavista, que es un buscador todavía mucho más viejo. Y Yahoo también estaba allá. Entonces, posicionamiento en buscadores. Otra línea fue la de audio-video, que fue alquiler, que comenzó con alquiler de proyectores, pantallas y sonido para eventos, para capacitaciones, webinars. Bueno, en ese entonces no eran webinars, sino que eran físicos. Y la última línea, automatización, porque pues una de mis especialidades era automatización. Entonces, realmente esas fueron las líneas de INTEC. Y a partir de ahí empezamos, las definimos como empresa y afortunadamente todas empezamos a trabajar en todas en paralelo, desde pues sin recursos, ¿no? O sea, uno piensa, no, y esto es que veníamos con padres millonarios, no, o sea, con muchas ganas de trabajar, sin dinero, pero con la pasión por lo que hacíamos, por lo que nos gustaba, y de esa manera, pues la división con la que arrancamos, la que conoce todo el mundo de INTEC, es la de automatización o Smart Home. Pero esas son las líneas. Te voy a interrumpir, tú lo dijiste, ¿no? Tú y quienes te conocemos validamos que es una absoluta verdad, un tipo de muchos intereses que van mucho más allá de los que mencionaste, ¿no? Incluso intereses fuera, no profesionales de hobby. Carol, ¿cómo aterrizas tú a un soñador y a un tipo con todas estas pasiones? ¿Cómo lo aterrizas para que hagan la empresa que hicieron? ¿Cómo hiciste para que esto se convirtiera en el trabajo ya del día a día y aterrizar todos estos intereses? Sí, yo creo que nos hemos complementado muy bien. Yo ya había trabajado, aunque estaba muy jovencita, ya había trabajado en el mundo corporativo y yo ya había dicho, esto me encanta, o sea, aquí es donde quiero trabajar. Y cuando llegué realmente Pablo empezó en el garaje de la casa. Entonces, cuando llego por primera vez a trabajar con él, yo dije, bueno, ¿y por dónde arranco? Y yo lo único que vi, me acuerdo, tenía una rumba de carpetas. Y entonces yo dije, bueno, pues empiezo por aquí. Y realmente así, pero nos hemos complementado muy bien. Pablo también es muy organizado, tiene toda su estructura de ingeniero. Entonces, yo creo que nos hemos complementado muy bien en todos los aspectos. Entonces, siempre desde que empezamos, yo creo que éramos, o sea, obviamente, dice Pablo, la división de audiovisuales. En esa época, todavía se usaban las páginas amarillas. Entonces teníamos una pauta que hace poquito nos estábamos acordando de eso, de bueno, cómo se hacían las ventas anteriormente, que eso se le va olvidando, ¿no? Eso lo va pasando. Y teníamos entonces una pauta en páginas amarillas y nos sonaba el teléfono, entonces ya Pablo me dijo, listo, entonces tú te encargas del teléfono y entonces era un alquiler de un videoproyector y un telón de proyección. Y nos cogíamos el carrito que teníamos en ese momento y nos íbamos y hacíamos todo juntos. En realidad, yo creo que casi que hemos hecho todo juntos y siempre hemos como que, bueno, vamos a hacer una mejora en un tema comercial, administrativo. Siempre prácticamente ha sido a dónde queremos llegar, qué queremos hacer y simplemente entre los dos lo ejecutamos, nos dividimos tareas pero fue
fue sencillo. Sí, no, bueno, Sí. yo creo que la parte sencilla se la trajiste tú. Definitivamente. Pablo traía todo un poco de rama. Así es. Como dice Carol, el complemento para un soñador, para un empresario, para un emprendedor, definitivamente es la parte administrativa. Y cuando tú sabes cómo hacer lo que te gusta hacer, pero tienes adicional ese complemento administrativo, definitivamente es una de las claves para hacer una buena compañía. Y pues bueno, ya entrando mucho en el tema de este episodio en particular y pues mi interés de conversar con ustedes como pareja, ¿no? Cómo se maneja esa dinámica, ¿no? Porque hay digamos, intenciones, si bien la meta es la misma, obviamente hacer crecer su negocio, a lo mejor los ángulos en que lo están viendo es distinto, o sea, y yo que lo he Total. compartido con ustedes, tu ángulo, ¿no? De cada vez explorar más y tú llevando el Y yo control estructurado. de esto, vamos a llevarlo bien, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se maneja eso como pareja? ¿Cómo después cuando llegan las 5 de la tarde, cómo se manejan todas esas discusiones de jefes de una empresa? Yo pienso que no deja de ser un reto, no deja de ser un reto tomar decisiones en qué yo quiero, a dónde yo quiero llegar y el qué quiere. Entonces, simplemente yo creo que a veces hay que ceder. Uh-huh. Pienso que nos ha funcionado ceder y decir, bueno, pues lo vamos a hacer como tú dices y vamos a ver qué va a pasar en el camino. Y yo creo que yo también muchas veces le he dicho a Pablo, ay, quiero hacer esto, quiero hacer este cambio en la oficina, quiero colocar este nuevo equipo, quiero no sé qué. Entonces Pablo dice, bueno, no es el momento, pero luego al tiempo me dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que querías hacer no sé qué cosa? Ya te la hice o ya la vamos a hacer o ya llegó el momento. Entonces, pienso que nos ha funcionado ceder. Al principio, lógicamente, no es fácil. O sea, no es fácil negociar y puede ser que haya indisposición, que después de las 5 de la tarde, como tú dices, nos vamos, bueno, yo voy a ir a hacer ejercicio porque a ver si se pasan un poquito, se calman un poquito los ánimos. Pero bueno, al final del día o a los 3 días, digamos. A veces no es al final del día, sino a los 3 días. El lunes hablamos o tiene que pasar las cosas. Pero lo importante es pienso estar juntos y estar acompañados y de alguna forma sentir el apoyo y digamos que a veces de pronto Pablo me ha dicho, bueno, aquí estoy yo para que atravesemos esto que sí, está incómodo, está difícil de superar, pero se va llevando. Y a mí me gustaría aportar algo más que seguramente le sirve a todos y es el respeto. Definitivamente el respeto y el amor son las bases de cualquier cosa. Cuando hay respeto y amor, no importa que pensemos diferente. Siempre hay una persona de la pareja que puede ceder o apoyar la decisión de la otra o la forma en la que se hace por la otra persona si de pronto uno hubiera querido hacerla de otra forma. Entonces pienso que en cualquier relación, no solamente de pareja, sino relación también de socios, sí. El respeto es fundamental y para hacer empresa lo que a nosotros nos ha funcionado definitivamente es trabajar en equipo. Eso podría aportar el respeto y el amor. Definitivamente. Y validando la historia que están contando y las opiniones y las filosofías con las que la manejan ustedes, en el caso de Intec me parece que se valida porque Intec no solo se mudó de ciudad dentro de Colombia y creció luego de la mudanza inicial, sino que después ustedes, como ya no era suficiente haber construido un imperio en su país, decidieron traerlo a Estados Unidos. ¿Me cuentan un poquito esa historia? Bueno, voy a contarte y voy a contarle un poco a
quienes nos ven, y es un poco esa historia, ¿no? Porque todas las empresas siempre atraviesan por momentos difíciles y siempre hay dos caminos, ¿no? O sea, tiro la toalla o seguimos adelante. Pues en nuestra ciudad donde nacimos, en Cali, Colombia, nosotros empezamos con clientes. O sea, fue algo muy bueno porque lo primero que hicimos fue marketing, web, electrónico, digital. Increíblemente estábamos, como decía Carol, en un garaje y el teléfono empezaba a sonar, pero nadie sabía, no había todavía tanta popularidad de Google Maps, ni yo sí tenía Google Earth, que era como para ver el globo terráqueo, pero no era muy popular. Voy a hacer un inciso en tu cuento para más o menos quienes nos están viendo sepan quién es tú. Tú eres un tipo que montó una antena en su ciudad cuando, ¿cómo es la historia? Empezaste una emisora de radio construida por ti. Sí, pero eso fue cuando estaba en el colegio, ni siquiera sí, exacto, todavía ni mayor y en mi pueblo, en un pueblo del Valle también, que se llama Pradera Valle. Entonces, sí, digamos toda que... una vida de sí, inventor, definitivamente me ha encantado todo el tema de comunicaciones, audio, video, iluminación arquitectónica, iluminación de espectáculos, bueno. Pero bueno, te desvío, me decías. Pero sí, te decía con respecto a estar pues en este garaje que era mi casa y empezar a recibir las llamadas, entonces sin necesidad de tener vendedores, porque he sido pésimo vendedor. De hecho, soy tan técnico que muchas veces espanto las ventas. Bueno, ahora un poco menos, pero en ese entonces recibíamos las llamadas, como dice Carol, y las ventas fluían. Y con el tema de ingeniería, pues no vendíamos solamente equipos, vendíamos soluciones. Bueno, siempre ha sido así. No vendemos solamente equipos, sino soluciones. Llegó un momento en donde nos fue súper bien. O sea, cogimos una inercia en Cali y en nuestra ciudad. Cambiamos de oficina, lógicamente. Eso es lo de ustedes, mudarnos. Entonces cambiamos de oficina, montamos un super showroom, una exhibición, experiencia, y la gente no iba. Las ventas de Smart Home no despegaban como nosotros queríamos. Hicimos un proyecto espectacular, todo smart, cortinas inteligentes, estamos hablando del 2005, 2006, cortinas inteligentes, iluminación inteligente, sonido distribuido, iluminación de exteriores, bueno, mejor dicho, impresionante. Y teníamos ya un equipo humano especializado para generar estos proyectos y seguirlos multiplicando. Y resulta que los proyectos no llegaban del calibre que esperábamos y pedaleábamos. Entonces llegó un momento en donde no nos teníamos que dejar de pagar nosotros para pagar la nómina. Y bueno, aguantemos. No, íbamos a ferias, íbamos a todos los centros comerciales, montábamos exhibición con el equipo, teníamos un equipo suficientemente numeroso para montar un stand nosotros mismos con nuestros altavoces incorporados, sonido, iluminación, muestra del smartphone, cómo se manejaba la iluminación, etcétera. Y nada, que llegaban las ventas en el volumen o en la proporción que necesitábamos para mantener nuestra estructura económica, la nómina, etcétera. Entonces dijimos, intentemos otra cosa, sigamos apostándole al marketing, montemos una línea en Bogotá porque vemos que hay mucho potencial. O sea, yo ya tenía acceso a resultados y de donde más nos visitaban era de Bogotá. Montemos una línea, pues montamos la línea y esa línea, y claro, pusimos Bogotá, Colombia, Cali, Colombia, sin estar todavía en Bogotá. Y
efectivamente, Bogotá. Se volvió la línea caliente. Bogotá. Proyecto. No, tenemos que mudarnos porque no podemos, mantener la estructura acá, pero Bogotá es la capital de Colombia y pues definitivamente es una escala mayor que la de nuestra ciudad. Y en ese momento que, digamos que hoy en día, por ejemplo, tú compras en Colombia y alguna empresa te despacha desde Pereira, desde ciudades más pequeñas, ciudades intermedias. En esa época, estar en una ciudad intermedia te restaba, entonces como credibilidad. Sí, y un cliente, por ejemplo, en Barranquilla, en Bucaramanga, decía, pero está en Cali. Es decir, o sea, me va a enviar la mercancía desde Cali hasta el norte del país. Entonces, empezamos a notar eso, que muchos clientes nos llamaban desde otras ciudades y decían, no, si estuviesen en Bogotá, tal vez. Y ahí ya Pablo me dice, nos vamos para Bogotá. Todo se va a prestar, la logística, definitivamente todo funciona mejor desde Bogotá. Y para hacer sencillo el cuento, en Bogotá llegamos con una expectativa baja y definitivamente fue o ha sido un momento para nosotros súper enriquecedor. Volvió a, digamos que, a cobrar importancia toda la estructura comercial, todas las estrategias que habíamos hecho en Cali, vendiendo poco, pero trabajando siempre mucho. Entonces teníamos ya callo, como se dice, y voy a meter otra, digamos que otra anécdota, porque esto de moverse no solamente es moverse porque uno quiere, sino porque uno quiere tener más solidez, claro, o quiere estar mejor cubierto o tener menos posibilidad de que menos variables que uno no pueda manejar. Sí. Entonces, realmente lo que pasó en ese momento en que llegamos a Bogotá es que como la fábrica ya había visto, una de las fábricas que distribuimos, que es muy importante para todos los arquitectos en el mundo, nos dijeron, nos habían visto que estábamos bajitos en números. Pablo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Entonces, Carol, wow, sí, me gustaría, pero tienes que dejar la empresa. Oh, déjamelo, pienso. Y estábamos recién llegados a Bogotá y preferimos, como te decíamos, incluso preferíamos no pagarnos, pero sabíamos que nuestra empresa nos encantaba. Siempre nos ha encantado, más que lo que genere una empresa, es que nos debe gustar lo que hacemos. Y de ahí, pues ya el tema de la explosión de ventas, del crecimiento como distribuidores, en una de las divisiones que es realmente Smart Home o automatización. ¿Cómo tomamos ya la decisión de movernos a Miami? También fue algo natural, pero ya no fue tanta presión o no fue por el motivo que nos mudamos cuando nos mudamos de Cali. El motivo fue simplemente expansión y responder a la demanda natural que tenían algunos clientes, algunos integradores, les llamamos nosotros, dealers también se les puede decir, en donde, ¿por qué no me vendes en Miami? ¿Me puedes vender en Miami? La respuesta para nosotros en Bogotá, por más de que tuviéramos esa experiencia, no te puedo vender en Miami, mi operación está en Colombia. Sí. No tenemos una cuenta en Estados Unidos ni la queremos tener si no tenemos una compañía. Y ahí fue donde poco a poco, bueno, ¿y qué se necesita para tener una compañía? Entonces, poquito a poquito, Carlos me decía eventualmente, ¿por qué no abrimos una compañía? Yo, no, pero no es el momento, Siempre, Pablo. Sí, yo pienso que se juntan dos factores. Uno es la oportunidad de diversificarnos, de conocer un nuevo mercado, y también se junta con el factor la aventura, ¿no? Yo pienso que todos tenemos un poco de eso, la aventura, el riesgo, el explorar, el
probarnos. Y después que crean un imperio en Colombia, ya se aburrieron, ¿no? Tenían que volvérsela a poner difícil, ¿no? Yo digo que nos, sí, ya algo te pica, o sea, Sí. ya dices, bueno, quiero cambiar, ¿cuál Sí. es, qué hay, qué más hay? Ya exploramos el mercado, ya hablamos con todos los clientes, algunos nos conocen, otros, bueno, nos falta seguramente por explorar todo el mercado, pero sentíamos que ya habíamos llegado, ya habíamos hecho bastantes esfuerzos y entonces tú como empresario empiezas a decir, bueno, quiero como más energía. Y eso definitivamente es una evidencia del espíritu emprendedor y pues bueno, pues se abre la discusión de que si es para todo el mundo o no. En este momento no tengo la respuesta, pero definitivamente ustedes, y conociéndolos y en otras conversaciones que hemos tenido, ustedes tienen ese fuego, ¿no? Ese el siempre buscar más, y se los digo a broma, pero también lo digo con mucha admiración, el que es, o sea, haber alcanzado lo que alcanzaron en Colombia, o sea, para personas como ustedes, o sea, tiene que haber algo más allá, ¿no? Eso, ya estaba muy fácil para ustedes, tenían que probar algo y bueno, desde afuera debo decir que bastante bien que les ha ido. Pues ahí yo diría que es tener esa capacidad de estar incómodos. Que hay veces, como tú dices, tal vez no siempre queremos estar en la posición incómoda, pero la posición incómoda para nosotros ha sido la constante. Realmente siempre nos gusta estar en busca de algo más. Entonces se volvió prácticamente un hábito y como tú decías, nos encanta movernos y mudarnos es parte de ese proceso que hemos hecho. Y ahora, digamos, ya hicimos el arco de traer el negocio a Estados Unidos, pero sabiendo cómo operan, les quiero preguntar, ¿ustedes siguen controlando y monitoreando de cerca y trabajando día a día con su negocio en Colombia? ¿Cómo manejan todo esto? Si bien Miami se presta en horario con Colombia, pero de alguna manera hay un espacio geográfico que es innegable. ¿Ustedes cómo manejan eso de manejar una empresa desde otro país? Fíjate que nosotros llegamos en 2018 y inmediatamente, yo creo que a los meses, Pablo dijo, voy a colocar Zoom y nosotros nosotros prácticamente empezamos a trabajar activamente en 2019, porque llegamos como finales del 2018, empezamos 2019 y Pablo activó Zoom. Y en 2020 llega la pandemia y Zoom se vuelve, o sea, mejor dicho, todo el mundo hablaba de Zoom, pero nosotros ya desde antes ya estábamos trabajando con una plataforma que nos permitía prácticamente estar inmediato. Entonces, y así lo seguimos haciendo.Nosotros somos muy disciplinados en los horarios, todos los días. En Bogotá se empieza a trabajar muy temprano. En Bogotá se empieza a las 7:30 de la mañana. Entonces, nosotros prácticamente, nuestro equipo de trabajo sabe que nosotros estamos siempre disponibles. Entonces, empezamos prácticamente con ellos. Tenemos todo organizado, nuestros horarios. Tenemos telefonía. El tema, obviamente hoy en día tenemos muchísimo mejor el tema interactivo, entonces por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que llegue un cliente a la oficina en Bogotá y necesite de nosotros, de uno de los dos, entonces inmediatamente nos conectamos, inmediatamente hablamos con el cliente si es necesario, todo el tema de tecnología en Bogotá, entonces prácticamente esa barrera la tecnología. Sí, pues, la tecnología, eso, y la disciplina de estar siempre disponibles y entonces yo pienso que ha sido también una fortaleza. Sí, definitivamente el manejar las comunicaciones y los productos que hemos manejado, trabajar en nuestro
en nuestro negocio y apoyar desde el principio a los integradores o dealers de manera remota, permitió que la tecnología siempre hubiese estado ahí. Uh-huh. Lo mismo, la experiencia de estar en Cali y tener una línea de Bogotá, y estar en Bogotá y tener línea en Cali y en Medellín incluso, y en Miami, pues también hizo que las distancias se hicieran pequeñas, incluso estando en Cali o en Bogotá. Uh-huh. Porque actualmente que estamos en Miami, nosotros contestamos como si estuviéramos en Bogotá o en Cali. Al final, un cliente puede llamar físicamente a la tienda en Bogotá y nosotros podemos contestar como si estuviéramos en la tienda y nadie sabe que estamos al otro lado. Uh-huh. Entonces es increíble, pero la tecnología siempre ha hecho eso posible. Lo que decía Carol, llega un cliente, hay veces no está alguien del área técnica, pues yo salgo en pantalla, la persona a la tienda entra, salgo en la pantalla y hablo con la persona y la persona interactúa conmigo. Las personas de la tienda muestran físicamente los productos y yo hablo sobre las características de los productos. Como te digo, la tecnología hace que esto para nosotros sea muy simple, muy sencillo, y simplemente es lo que dice Carol: disciplina, trabajo y constancia, nada más. Y aprovechando que hablan de la disciplina y la constancia, el día de trabajo, ¿no? Después de todos estos años construyendo lo que han construido y con los esfuerzos que siguen haciendo por expandirlo, ¿cómo? A ver, regreso. Una de las cosas que los emprendedores siempre nos cuesta, y es un proceso de adaptación porque a veces hacemos de más o de menos, el balancear todo el trabajo y no todo el tiempo de trabajo y no dedicarnos tiempo a nosotros mismos. ¿Ustedes qué balance han encontrado ahí? Dicho desde un punto de vista individual, como tú dijiste, o sea, mira, vengo de un día estresante, me voy a hacer ejercicio, incluso también como pareja. O sea, esa dinámica de llevar el día a día como empresarios sin horarios, sin nadie que les esté ni exigiendo ni reclamando más allá de la realidad. ¿Cómo manejan ustedes eso? Eso es increíble, es difícil. Bueno, es muy fácil de responder, pero yo creo que tú lo puedes responder mejor. No, yo pienso que simplemente vivimos al ritmo de todo. Uh-huh. Y sí hubo en épocas de nuestra vida donde eso fue difícil o fue un poco más pesado, o han habido momentos de mucho trabajo en los cuales pues se requiere más dedicación, más horas y horas y horas y días y incluso meses. Entonces sí han habido momentos en los que ha sido eso difícil, pero simplemente hemos aprendido a manejarlo, a llevarlo. Yo creo que ya hoy en día podemos decir que también hablarlo, ¿no? Hablarlo y decir, o sea, como que ya es suficiente, o sea, paremos, ya es hora de acostarnos. Una anécdota. Sí. Hemos sido tan como compinches con nuestra compañía, con nuestro proyecto de vida, que somos de excesos, hay veces, ¿no? La anécdota es cuando estábamos en Cali y teníamos nuestra primera oficina, pues lo que hacíamos era, pues salíamos de la casa, no sé, 7 de la mañana, llegábamos a la oficina y salíamos. Bueno, cuando llegó el momento de las vacas flacas, dijimos, no, hay que vender hasta el carro. O sea, vendimos hasta el carro, pero nuestra oficina está, digamos que en un punto estratégico, entonces teníamos a la cuadra el transporte público, el transporte masivo. Entonces, esperábamos que fueran 5 minutos para el último bus, o sea, 12 menos 5, y salíamos en pura del edificio, y salíamos corriendo y llegábamos, claro, nos fundíamos,
y al otro día igual. Entonces, actualmente pues es mucho más, más concertado, hay más tiempo, pero es un poco el tema del proceso, los años, Tal más cual. que si sea en una ciudad o en otra, no, realmente. Sí, y me encanta tenerlos aquí, me encanta que estén contando esta historia, porque esas son las cosas que no se ve, o sea, te sientas aquí, ¿no? Como dos dueños de negocio que con oficinas en múltiples países, en diferentes ciudades, y todo el mundo toma esta foto y qué maravilla, yo quiero ser como ellos. Pero la historia real es esto que me están contando. O sea, el que vieron vacas, las hemos visto todas, las vacas flacas, y eso, y dijiste es algo que pasó muy por encima, pero no es poca cosa. Hey, este mes no voy a cobrar yo. Para salvar el negocio, yo no cobro. O sea, después veo cómo pago la hipoteca, después veo cómo pago pero son cosas que no se cuentan, pero son lo que construyen esto que ustedes tienen ahora. Sí, sí, es definitivamente jugar con lo que uno puede tolerar y cuando a nosotros se nos ha puesto en un punto difícil, definitivamente nuestra empresa o nuestro quehacer está, digamos que tiene una gran importancia versus lo material. Sí. Entonces, si incluso llegamos a pensar que teníamos que vender la oficina, menos mal esto estaba siendo pues financiado y pues no era tan complicado, seguimos pagándola, pero el carro es un... Si no hay proyectos que visitar, si está tan flojo, pues lo primero que hay que vender es el carro. Nos da flujo, nos da respiro y tenemos otros mesecitos mirando a ver si nos dan efecto las estrategias de marketing, de ventas, o si definitivamente nos da ese respiro para el siguiente apalancamiento, para hacer el siguiente movimiento. Entonces, ganar un día más, inclusive. Un día más, o sea, exacto. Sí, entonces, y literal, y me encanta que sean ustedes quienes estén contando esto, porque vuelvo y repito, estas son las cosas que nadie toma en cuenta, ¿no? Y que, qué maravilla ser dueño de negocio, ¿no? Y no solamente que no se toma en cuenta, sino que a veces por esas situaciones se aborta la misión. O sea, decimos como que hasta aquí llegamos porque definitivamente esto no se puede mantener. Y muchas historias que yo he visto de amigos, de personas que incluso apreciamos mucho, terminaron sus negocios en esos momentos, o sea, cuando vieron que no se podía, y definitivamente si uno quiere, siempre se puede. O lo que tú acabas de decir, sí, hay veces... o tú también lo dijiste, no todo el mundo tolera esa falta que puede hacer, pero todo depende del proyecto de vida de cada quien. Sí. Y es respetable y no todos estamos hechos para estar incómodos. Sí. Nosotros tenemos una tremenda compatibilidad en ese sentido y pues digamos que ponemos por delante nuestro amor, nuestro respeto a Dios y de ahí para allá todo viene. Exacto. Después de que si no decimos hay comida, nosotros... Si no hay comida, pues ya veremos. No, eso nunca falta. Increíblemente eso es lo que menos falta. Siempre las cosas materiales es lo que como que muchas veces nos preocupamos todos, pero eso es lo más sencillo de conseguir. Y para allá quería ir porque... vuelvo, o sea, me pasa siempre que invito amigos a este podcast, les conozco la historia y pierdo un poco la objetividad porque les he visto de cerca, pero ustedes, su negocio, lo llevan con una pasión que esto que estás diciendo es cierto, o sea, trasciende de lo material, o sea, yo los he visto trabajar por la pura pasión que les genera su empresa. O sea, si se vende o no se vende, eso para ustedes es un problema secundario que al final del día, a lo mejor eso es lo que los ha hecho tan exitosos y los ha hecho que al contrario más bien atraigan ventas en el sentido de que, o sea, su disposición de servicio, su disposición de verdad empujar un proyecto por sí mismo. O sea, el proyecto es su motivación.
que lo que les ha dado todo este éxito que me consta y celebro con ustedes. Muchas gracias. Y digamos que ahí en línea con lo que dices es que cuando uno se preocupa tanto, deja de producir esas ideas y deja de prestar ese servicio que dices. Uh-huh. Cuando estás tan preocupado de tu bolsillo y de, uy, es que no estoy vendiendo. Afortunadamente, sí, digamos que algo que hemos podido y hemos puesto también siempre por delante es a todos nuestros colaboradores, proveedores, compromisos. Eso siempre ha estado para nosotros por delante. Y eso también lo tenemos como, mejor dicho, statement de vida. Y es que si sos recíproco con las personas, con las empresas, con tus proveedores, en ser cumplido, en respetar los compromisos adquiridos, eso se regresa. Sí. Hemos sido, mejor dicho, y eso yo pienso que ha sido de lo que más nos ha funcionado. Y bueno, o sea, vuelvo y repito, me cuesta ser objetivo en conversaciones como esta, pero esto que estás diciendo se me había escapado mencionarlo, pero es algo que me consta y lo veo, el compromiso que ustedes tienen con sus equipos, y bueno, sé de situaciones puntuales con diferentes miembros y lo muy involucrados y dispuestos que están ustedes a todo el que entra a su equipo es familia para ustedes y me consta porque lo he visto de cerca. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carol. Creo que, y más en esta época en el que cualquiera recibe cantidades de dinero por diferentes formas y se hace empresario, pero yo creo que los que persisten es gente como ustedes, ¿no? Gente que la responsabilidad va primero, el compromiso va primero, y eso se traduce en lo que tú dijiste, proveedores, que el equipo te respete, que el equipo sea patria o muerte contigo, y pues también obviamente con clientes. Sí. Así es. Y para mencionar algo importante, y pues complementar un poco el tema de ese compromiso con los equipos, es que nosotros no estaríamos aquí tampoco y hubiésemos tenido el éxito que hemos tenido si no fuera por cómo nos hemos rodeado y a qué le hemos dado prioridad. Y esto es un punto también importante para cualquiera que nos vea, y es confiar, no solamente confiar, sino apoyarse de personas y que manejan lo que uno no maneja. Definitivamente, por más que uno, como yo, que sienta que puede hacer de todo, definitivamente tenemos que poner en orden cada uno de los aspectos de una empresa. Entre ellos, la parte financiera, contable, impuestos, administrativo, equipo comercial, logístico. Entonces, en cualquier empresa, dependiendo de lo que se haga, hay muchas áreas. Sí. Y definitivamente el contar con equipos comprometidos es también uno de los éxitos de cualquier empresa. Gracias a que, como decía Carol, hemos respetado siempre nuestros compromisos. Para nosotros siempre, nosotros podemos aguantar. Nuestros empleados reciben y siempre han recibido sus nóminas a más tardar el día de pago. Pero no somos de quedar debiendo y dilatar, no, o sea, todo es para nosotros, como decía Carol, una regla de vida, una regla de comportamiento. Sí, entonces, y en ese aspecto en particular comulgo y comparto, o sea, es casi es sagrado, o sea, está jugando no solo con el esfuerzo de la gente que te está apoyando, es que está jugando con la familia, o sea, gente que a través del trabajo que hace para ustedes pone el pan en su mesa, le pone un techo encima a sus hijos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y en mucho estoy convencido que el éxito de ustedes
viene por esa actitud y viene por esa mentalidad. Sí. ¿Dónde los encuentran en Colombia? En Colombia tenemos oficina en Bogotá. Estamos localizados en el Centro Comercial Iserra 100. Ahí tenemos una oficina ya hace 10 años. Cumplimos el mes pasado cumplimos 10 años con esa oficina. Muchos clientes nos conocen en una casa que estuvimos ahí en Bogotá, en el barrio Pasadena, pero hace 10 años estamos ahí en Iserra 100. Genial. ¿Y algún contacto particular para Colombia o igualito lleguen allá que les sale Pablo en la pantalla? Exacto. Allá tenemos, sí, allá hay un gerente de oficina que también los clientes lo quieren mucho. Se ausentó un par de años y fue a probar otros caminos y ahorita lo tenemos de regreso. Regresó. Sí, ahora lo tenemos de regreso. Tenemos un gerente de oficina, pero también siempre estamos nosotros disponibles. Incluso hay muchos clientes que no saben que nosotros hace un poco más de 7 años emprendimos este proyecto y nos llaman y dicen, ¿cómo así que ya no estás en Bogotá? Entonces igual siempre estamos nosotros disponibles, nuestros teléfonos, el correo electrónico, todo digamos que sigue siendo súper transparente. Genial. ¿Y en Estados Unidos cómo los contactan? Web. ¿Sí? Lo más sencillo, www.intec.com.co o www.intec.co. Ok, perfecto. Igual vamos a dejar todos esos datos en las notas del podcast. Amigos míos, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerlos aquí. Me encantó compartir la historia de ustedes, que mucho ya lo conocía, pero creo que no deja de ser inspiradora. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen. Creo que ponen en alto a la comunidad emprendedora y son un verdadero ejemplo y embajadores de cómo hacer las cosas bien a largo plazo y para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si tengan alguna sugerencia o invitación para la gente en Colombia o acá en Estados Unidos para que se comuniquen y se contacte con ustedes. Primero que todo, agradecerte el espacio, José Tomás. Definitivamente, como lo dije al principio, no soy vendedor, no voy a hacer ninguna cuña. Entonces, pero definitivamente queríamos hacer esto hace mucho tiempo y no habíamos encontrado el espacio. Me agrada y me alegra y que podamos definitivamente hayamos podido hacerlo y bueno, que se hubiera dado todo el momento para que saliera este podcast. Sí, genial. Sí, no, muchas gracias, qué bueno estar compartiendo. Y si alguien nos quiere contactar, mi correo electrónico, bueno, Pablo es pl@intec.co y el mío es kr@intec.co. Si alguien nos quiere contactar, si quiere de pronto algo de esto que hemos contado, ampliarlo, si le podemos aportar de alguna forma, si está empezando un proyecto en el cual podemos, no sé, lo que sea, pues sí. Bienvenido. Nada, genial, perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.